Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo culto del día domingo. Esperemos que se encuentre bien en sus casas, junto a su familia. Y para dar inicio a este culto vamos a empezar con una oración para que se disponga. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, porque tú sigues siendo bueno, Padre, porque tú sigues actuando como tal, como un Padre para nosotros, Señor. Tú estás preocupado que nada nos falte, que en este tiempo, Señor, tú nos estás entregando todo aquello que necesitamos, Padre. Tú provees, Señor, hacia nuestras necesidades, Padre, e incluso mucho más. Gracias, Señor, porque tú continúas con nosotros, Padre. Tú continúas hablando a nuestra vida, tú continúas moldeándonos, Señor, y tú continúas también entre nosotros, Señor, como iglesia, Padre Santo, y te damos gracias por aquello. Gracias por poder estar juntos un domingo más, Padre Santo. Te entregamos desde ya todo este culto, Señor, y que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor, por medio de cada una de las canciones, Señor, y de la palabra que será expuesta, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer un par de versículos que se encuentran en el Salmos 34. Vamos a leer los versículos 8 y 9 y de ahí nos saltamos al 19 y 20. Dice así: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Luego el 19 y el 20 dicen: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Sabemos que en estos tiempos ha sido difícil muchas veces llevar una rutina normal, o ha cambiado un poco la forma en que tenemos que hacer iglesia, pero sabemos en quién confiar y le invitamos, hermano, a que usted pueda poner su total confianza en Jehová. Así que ahora damos paso a las alabanzas. Eso. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre,
pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Hermanos, les saludo en el día de hoy, dándole gracias en primer lugar a nuestro Señor por darme la oportunidad de hablar y dedicar unas palabras a ustedes, dando gracias también a nuestro Señor porque Él es el Rey de Gloria, que nos colma con sus bendiciones, con su favor. Y lo hemos hecho por medio de las oraciones, dándole gracias a nuestro Señor con nuestras oraciones, con nuestra alabanza, por medio del mensaje. Y la siguiente alabanza nos habla del Salmo 46, versículo 1, que dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y sin duda, muchos de nosotros estamos en dificultades tal vez,
¿Y qué mejor que apelar a la omnisciencia de Dios? Él lo sabe todo. ¿Qué mejor y qué esperanza tenemos teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios sabe todo en cuanto a nosotros? Así que cantemos esta alabanza, meditemos en ella y que también sea nuestra oración en el día de hoy. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué bueno estar este nuevo domingo compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a continuar trabajando el libro de Primera de Tesalonicenses, un mensaje a la iglesia en el día de hoy. Así es, esa es la visión, ¿no es cierto? Tesalonicenses es un mensaje muy directo a la congregación, un mensaje muy interesante que nos habla de motivaciones, que nos habla de los por qué hacemos las cosas, y que nos ha enseñado, yo creo, en este caminar, la necesidad de ser buenos hijos del Señor, buenos modelos para quienes están a nuestro alrededor. Ya hemos mirado todo el capítulo 1 de Tesalonicenses, su salutación, esta llegada de Pablo, ¿no es cierto?, con su equipo misionero hasta Tesalónica, el relato, ¿no es cierto?, de cómo se dieron las cosas, la fuerza con que el mensaje llegó, las características de cómo llegó
este mensaje. Y hoy día quiero invitarte a que comencemos a mirar el capítulo 2. Vamos a mirarlo en varios domingos. Y me voy a detener hoy día versos del 1 al 6. Espero alcanzar a trabajar en este tiempo, a revisar algunas ideas y algunos conceptos que allí están plasmados. Y en realidad me voy a focalizar en una pura idea que voy a ser bastante insistente en compartirla, con la idea que nos quede bien claro, ¿no es cierto? Y nos ayude a mirarnos, a hacer reflexión personal, ¿no es cierto?, en nuestras propias vidas. Así que te invito a que abras tu Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Mira qué interesante este pasaje y yo creo que tiene bastantes cosas que entregarnos a nosotros. En nuestro texto el día de hoy, ¿no es cierto?, básicamente Pablo nos está hablando de sus motivaciones, de qué es lo que lo movió a él a hacer todo lo que él estaba haciendo. Podemos mirar o descartar rápidamente una motivación egoísta, ¿no es cierto?, al mirar el mismo texto. O sea, oiga, si se hubiera estado preocupado de él, ¿no es cierto?, todo lo que le pasó en Filipo, mejor se devolvía, no hubiera seguido adelante. Sin embargo, recuerde que él tiene un sueño y entiende que esa es una palabra de Dios para su vida. Y su vida, la vida completa de Pablo, tenía como gran objetivo el poder ser un servidor del Señor. Por lo tanto, lo que iba a hacer Pablo en esta ocasión era precisamente esto, dedicarse a servir a Dios por sobre todas las cosas. Pablo insiste en que su ejemplo de entrega, de manera de entregar el Evangelio de Dios, nos debe motivar, ¿no es cierto?, a vivir vidas dignas del Evangelio. Cuando tú y yo compartimos la palabra, tenemos que hacerlo con gozo, aún a pesar de las tribulaciones. Tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Y hoy día quiero que veamos, esas son las características que miramos en el primer capítulo. Y hoy día quiero invitarte a que veamos una característica más. Que la motivación que nosotros tengamos para entregar la palabra de Dios sea la correcta. Pablo, yo sé que usted me va a decir, Pablo ahí en su defensa dice, bueno, ya sea para agregarle carga a mis prisiones y tribulación a mis prisiones, o por la razón que sea, el asunto que el Evangelio es predicado. Está bien, eso es lo que le ocurría a otros, y cada uno tendrá que dar cuenta de sí. La pregunta es, ¿qué motiva mi corazón? ¿Cómo estoy yo como un predicador del Evangelio? Como uno que vive el cristianismo de tal manera que quiere compartir la fe con otros. Precisamente, amado hermano, ¿y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque si tú te recuerdas, hace casi un año aproximadamente, febrero o marzo, estuve predicando de los textos de los 4 evangelios respecto a la Gran Comisión. Y la idea es que el año pasado hubiéramos trabajado todo eso. Se nos vino la pandemia y como que nos estancamos y no subimos muy bien cómo reaccionar, y hemos ido poco a poco reaccionando y tratando de hacer las cosas mejor. Sin embargo, quiero retomar esta idea, quiero retomar esta visión de trabajo, esta idea de poder ponernos en pie para ir y compartir el Evangelio. Lo hemos estado haciendo de maneras diferentes, ¿no es cierto? Compartiendo normalmente a través de las redes sociales o con las personas que han estado un poquito más cercanas a nosotros.
Pero yo creo que nos ha llegado el momento de que miremos este año, como lo dije al principio de año, como una carta abierta, lista para ser escrita, lista para que tú y yo tengamos mucho que decirle al Señor. Y la mejor manera es, Señor, aquí está mi vida. Y entonces, mi vida dispuesta a compartir el Evangelio. Y en la carta de los tesalonicenses hemos visto varias cosas interesantes. Vimos que el mensaje se entrega con gozo, que a pesar de las tribulaciones, que se entrega en el poder y va a producir cambios de vida. Y hoy día quiero que nos quedemos por un momento detenidos en el concepto de que debemos hacerlo con la motivación correcta. Pablo explica que la motivación del verdadero creyente no se basa en los sentimientos ni en la comodidad del momento, sino en el hecho de que cada uno de nosotros, usted y yo, rendiremos cuentas a Cristo de lo que hemos hecho con lo que ha sido puesto en nuestras manos. Veamos el texto un poquitito. Dice versículo 1 del capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Los tesalonicenses mismos experimentan, ¿no es cierto?, el poder del Evangelio de Cristo. Ellos pudieron dar testimonio del carácter del ministerio del Señor en persona. ¿Se acuerda cuando dice que la gente hablaba del testimonio de los creyentes de Tesalónica? Decía que hablaban acerca de los misioneros que habían llegado a hablar a ellos la palabra. Ya ellos habían experimentado, ellos no contaban. Pablo va a otra región y en esa región se encuentra con gente que habla y dice, los de Tesalónica les pasó esto, ¿sí? Esto era de tercera mano, hablaron de lo que a otros les ocurrió. Los de Tesalónica decían, no, a nosotros nos pasó. Yo viví esta experiencia. Para mí fue lo que experimenté, ¿no es cierto? Conocer, vivir, escuchar el mensaje y este mensaje tremendo, ¿no es cierto? Que nos ha librado de la ira venidera, como dice el versículo 10 al final. Este mensaje que nos ha hecho volvernos de los ídolos a servir al Dios verdadero. Un mensaje que llega en el poder del Evangelio, un mensaje que ha transformado la vida y que le ha dado a mi vida un carácter tan tremendo que ha cambiado la experiencia. Pablo le habla a los de Tesalónica y dice, vosotros mismos sabéis, ustedes, nadie se los ha contado, que nuestro trabajo, nuestro servicio a ustedes no fue en vano. El mensaje que entregamos o que les entregamos fue el correcto, no fue en vano. Tuvo su fruto. Pablo está hablando desde aquí, desde la vereda que está mirando los acontecimientos, ¿no es cierto? Y efectivamente el trabajo había tenido resultados profundos, le escribe a la iglesia. No era como los predicadores itinerantes que andaban en el camino, ni como los filósofos propios de la época, ¿no es cierto? Y ya vamos a mirar los versos siguientes, que entregaban mensajes equivocados. En esta ocasión Pablo dice, mira, yo llegué delante tuyo y de ustedes, hermanos, le dice, ¿no? En un sentido de mucha cercanía, ¿no es cierto? Llegué con ustedes y saben, ¿no es cierto? Lo que hicimos no fue en vano. El mensaje, amados míos, querida iglesia, tiene efectos permanentes y duraderos en la vida cuando este mensaje es entregado correctamente y por la correcta motivación, ¿no es cierto?, en nuestros propios corazones. Goza no solo de buen contenido el mensaje bien entregado, sino también de resultados visibles que se producen en lo invisible, en el interior del ser humano. Amado mío, es tan maravilloso cuando podemos entregar la palabra de Dios con poder y con gracia en el Señor. Es más, podemos expresarlo, ¿no es cierto? O podríamos decirlo si miráramos este mismo pasaje, ¿no es cierto? En lugar de decir no resultó vana, podríamos decirlo al revés, decir en realidad cumplió todo su objetivo. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Predicando el Evangelio de Cristo. No sabía dónde ir, dónde el Señor lo quería. El Señor le dice, ven a este lugar y predica acá. Dice, pasa, el varón macedonio le dijo, ven, pasa a ayudarnos. Y Pablo pasa y el trabajo, la predicación, el objetivo al que él iba, ¿no es cierto?, se cumple plenamente. Verso 2 dice, pues habiendo antes padecido Pablo, he sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjate, él sabía que lo que le había ocurrido no
no era fácil. Pablo asume, ¿no es cierto?, que las circunstancias no eran las mejores. Se da cuenta que había gran oposición. Pero dice, eso no ha mermado ni mi deseo ni mis ganas de cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios para mi vida. Porque tengo claridad de que ha sido Dios quien ha hablado. Amado mío, si mira yo dejara la reflexión hasta aquí, ya sería suficiente para nosotros. La pregunta es, y va a ser la final en la conclusión de este mensaje, ¿qué está motivando nuestros corazones? Y yo espero que la respuesta sea que nuestras acciones, nuestra predicación, nuestro servicio al Señor lo motiva precisamente el amor a Dios y un mensaje de Dios, una palabra de Dios clara y precisa a cada una de nuestras vidas. Y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo obtengo esta palabra? Entonces la obtengo volviéndome al Señor, declarando mi pecado, confesando mis faltas delante de Él, buscando el rostro de Cristo permanentemente en oración, en la lectura de su palabra, ¿no es cierto?, en la guianza perfecta del Espíritu Santo en nuestra vida, en el dejarnos manejar por el Señor, en el trato transformador de Dios en nuestra vida. Y entonces cuando estoy en plena comunión con mi Señor, cuando estoy en paz con mi Padre Celestial, me resulta fácil escuchar la voz de mi Señor que direcciona mi vida. Que direcciona mi vida. Una vida que no necesariamente nos está hablando de tranquilidad y de quietud. Fue ultrajado en Filipos, Pablo. Dice que él llegó hasta allá a entregar el mensaje del Evangelio y entonces hubo gran oposición. No fue fácil la tarea, pero tenía la convicción de que estaba en el lugar donde Dios lo quería y estaba haciendo lo que Dios demandaba de su vida. Por lo tanto, ahí había que estar. Y cuando Pablo escribe esta carta se dio cuenta y el Señor le confirmó que lo mejor que había hecho en su vida era estar en medio de la voluntad perfecta de Dios. Y escribe con gozo a la iglesia en Tesalónica y le dice, bendito ustedes son mi gloria, ¿no es cierto? Yo estoy contento en ustedes por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amados míos, este debiera ser también nuestro sentir. Esta debiera ser también nuestra propia experiencia. La pregunta, mi amado, es, ¿estás en medio de la voluntad de Dios? ¿Estás en medio del propósito de Dios? No sé si habrá tribulación o habrá oposición a lo que el Señor te ha mandado hacer, o a lo mejor no, y a lo mejor será muy fácil llevarlo adelante. No importa la circunstancia, mi amado hermano, la pregunta es, ¿tú estás en medio del propósito de Dios para tu vida? ¿Podríamos hacer un alto en esta hora? Podríamos hacer un alto tú en tu vida en esta hora y preguntarle, Señor, estoy en medio de la voluntad de Dios. Te lo pregunto de otra manera. Amado mío, lo que tú estás haciendo hoy día es lo que Dios quiere que tú hagas. Hermano, ¿tú sientes que estás haciendo y estás viviendo dentro de la dirección de Dios para ti? ¿Le has preguntado al Señor si todo lo que tú estás viviendo, todo lo que estás experimentando es lo que Él quiere para tu vida? ¿Le has preguntado al Señor o te has preguntado a ti mismo si lo que te está moviendo a hacer lo que estás haciendo para servir a Dios es la motivación correcta? Es tan interesante este texto porque nos debiera hacer reflexionar tanto a ti como a mí, mi amado hermano. Pablo con su equipo de misioneros no bajaron no bajaron la guardia ni el servicio simplemente porque había resistencia. La confianza en que el mensaje que ellos tenían provenía de Dios y que tenían que llevarlo también a ese lugar era superior a pensar que podían dejar las cosas hasta allí porque estaban cansados, golpeados o moribundos. No, había que continuar. Ese sentido sacrificial respecto de la causa de Cristo es tal vez algo que nos falta mucho en el día de hoy. Nos falta experimentar el sacrificio en el servicio al Señor. Si nuestra motivación se centra, amados míos, en motivos personales, podríamos perder la oportunidad de influenciar bien a aquellas personas que seguros están en una búsqueda
de aprobación, ¿no es cierto?, de parte de los hombres, pero que no recibirían el mensaje transformador de Dios para su vida. La bendición de la aprobación de Dios se encuentra en el cumplimiento de su plan para la salvación del mundo. La bendición de la aprobación de Dios se encuentra en el cumplimiento de su plan para la salvación del mundo. Esto es una frase que escribió alguien por allí y traigo a colación esta mañana. ¿Qué está motivando? ¿Cuán obediente estamos siendo a la palabra y al mensaje del Señor? La verdad del mensaje, versículos 3 y 4, ¿no es cierto?, nos fuerza necesariamente a buscar la aprobación. Mira, sigamos leyendo. La aprobación de Dios, por cierto, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Déjame detenerme en el 3 un momento y luego quiero que veamos algo. Mira, a ellos, aparentemente, por eso Pablo está haciendo esta defensa de su ministerio, aparentemente los acusaron, ¿no es cierto?, de ser predicadores falsos. Y él dice, no somos predicadores falsos, ¿no es cierto? Dice, porque nuestra exhortación, y fíjate que aquí la exhortación en el buen sentido de la palabra, tal como suena, pero también tiene una connotación de consuelo que vamos a mirar un poquito más adelante. Pero esta palabra entregada a sus vidas, ¿no es cierto?, dice, no vino de error, ¿no es cierto? No estamos hablando cualquier cosa, no es que estas peticiones que nosotros estamos haciendo, o que esto que estamos diciendo, ¿no es cierto?, fuera un mensaje equivocado, puesto que las vidas habían sido transformadas, ¿sí? En segundo lugar dice, no procedió de error ni de impureza, y aquí de impureza está hablando específicamente de pecados sexuales. Nos parece medio extraño, ¿eh? No procedió de pecados sexuales para decir algo que les pudiera agradar. Nos resulta extraño. Te voy a contar que en la antigüedad, en este tiempo en particular, andaban muchos, como ya lo hemos dicho, predicadores, hablando, filósofos que buscaban, ¿no es cierto?, o que había gente que les seguía y ellos llegaban a las plazas. Tenían varias características. Una de ellas es que decían mentiras y falsedades y historias que no eran verdad. Por eso Pablo habla de que ellos hablan sin engaño. Pero otra segunda característica, ¿no es cierto?, es que demandaban favores sexuales, ¿sí?, a la gente para en cumplimiento, digamos, de su palabra, ¿sí?, y de lo que ellos estaban diciendo, y había incautos que caían. Y entonces él dice, no, yo no tengo nada que decir. No hay nadie que pueda hablar algo impuro, indecoroso, impropio del mensaje que he estado particularmente en lo sexual. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, en una palabra dice, ni fue por engaño. Y en esta palabra, este concepto de engaño, tiene que ver, la palabra en original utilizada, del cebo para pescar, ¿no es cierto? No es que son cositas luminosas que se mueven y el pescadito llega y las atrapa porque lo llama la curiosidad. Bueno, él está hablando, dice, yo no los vine a seducir con una mentira que los dejó atrapados. No. El mensaje, la motivación de mi corazón, la fuerza del mensaje que yo estoy entregando, aún en la condición de oposición, es el mensaje correcto, es el mensaje restaurador. Cualquiera de estos métodos anteriores, ¿no es cierto?, el engaño de las mentiras, la impureza sexual, o simplemente de una falsa doctrina, o el engaño, ¿no es cierto?, de un cuentacuento, nada era verdad, y nada puede nos puede llevar a nosotros a vivir de esa manera, o a predicar de esa manera. El mensaje del Evangelio de Cristo es un mensaje puro,
Es un mensaje de verdad, es un mensaje que transforma la vida. Es el mensaje que nos libra de la ira venidera, como dice el verso 10 del capítulo 1 de esta misma carta. De la ira venidera. ¿Sabe, mi amado hermano? El mensaje de Pablo tenía el poder, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, y era entregado con gozo. Y dice que Pablo no había llegado a ser carga para ello, versículo 4, sino que en contraposición de aquello, de estos falsos profetas y de estos falsos predicadores, de estos falsos maestros que enseñaban de esta forma, dice, nosotros según que fuimos aprobados por Dios, es decir, un mensaje que primero implicó un trato de Dios en nuestra vida, para que de esta manera, cuando nuestra vida fue aprobada por Dios, nos fue confiado el Evangelio, y así hablamos. Amado, fíjate la característica del predicador del Evangelio, de aquel que habla, de que su vida fue aprobada por Dios, ¿no es cierto? Y desde esta perspectiva hablamos el Evangelio de Cristo. Primera de Timoteo dice, ¿no es cierto?, que el que desea obispado, buena obra desea. Pero en el mismo capítulo, en el mismo libro, pero en el capítulo 1, versículo 12, por ahí, ¿no es cierto?, dice algo así como que el Señor es el que nos dio estos ministerios. ¿Sí? Por más que yo quiera hacer algo, si no es el Señor quien pone esta carga, este ministerio sobre nuestras vidas, de nada puede ser. Fíjate, Pablo insiste en esta idea, fuimos aprobados por Dios para que se nos pudiera confiar la palabra. Fuimos aprobados por Dios porque nuestras vidas fueron limpiadas, restauradas, porque nuestras vidas fueron entregados dones y talentos, para que de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros podamos con el Evangelio en nuestras manos poder compartirlo. Amados míos y amada iglesia, también tú y yo hemos sido aprobados por el Señor, aprobados para predicar el Evangelio. Pero esta vida, para que pueda ser aprobada, tiene que estar en comunión con el Padre Celestial. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios para que podamos ser aprobados por el Señor, y el Señor pueda poner potencial y poder a la palabra a través de su Espíritu Santo para poder transformar los corazones y penetrar con esta palabra, dice, hasta lo más profundo del ser humano. No son nuestras palabras, no son nuestras características personales, no son las características de un buen hablar, ¿no es cierto? Simplemente es el poder de Cristo transformando la vida de un obrero aprobado, de un obrero que esté aceptado por Dios, de uno que esté a cuentas con el Padre Celestial. Amado mío, ¿sabes qué? El Señor nos está invitando durante estos días a reflexionar sobre nuestras reales motivaciones y de cómo estamos compartiendo el Evangelio. Lo decía yo la semana pasada, amado mío, nosotros no tenemos que hablar de la bonita iglesia que tenemos, de lo hermoso, ¿no es cierto?, que podemos parecer, de la buena familia que podemos conformar, del buen ambiente que podemos estar, de lo lindo que pudieran ser las canciones, o de lo simpático y guapo que pueda ser el pastor. No. Nuestra iglesia está sustentada en el Señor de la iglesia, que sustenta nuestras vidas y nos permite caminar, ¿no es cierto?, conforme al propósito de Él, con hombres y mujeres aprobados por Dios, que reciben el mensaje del Evangelio y lo comparten con gozo en el poder del Espíritu, aun a pesar o ante las tribulaciones, sino que fuimos aprobados por Dios. Y así hablamos, y dice, hablamos no como para agradar a los hombres con palabras especiales, sino que nosotros buscamos agradar a Dios. Todo lo que hacemos agrada al Señor. Nuestras acciones y no acciones agradan a Dios. ¿Sabe? ¿Y por qué lo digo así? Porque a veces estamos pensando en las acciones que nosotros tenemos, en las cosas que hacemos. Pero también tienes que pensar en las tantas cosas que dejamos de hacer. ¿Eso le agradará a Dios? Llamé la semana pasada, he llamado a ser modelos, a lo que otros vean en nosotros. Y yo te pregunto, con el Evangelio de Cristo en tus manos, confiado a ti porque has sido aprobado, porque estás en comunión con Dios,
¿Estás haciendo lo que le agrada al Señor? No te estoy llamando a que seas imprudente, cuidado. Ni tampoco te estoy llamando a que seas falto de respeto al entregar el mensaje del Evangelio. Te estoy hablando de que lo entreguemos en el poder del Señor, sin palabras lisonjeras para convencer. No todos se van al cielo. No basta levantar la mano, no es suficiente repetir la oración. Tiene que haber una vida transformada, tiene que haber un corazón que se humille delante del Señor. No hablemos un evangelio que no es. Hablemos del evangelio que requiere, que tiene costos. Pero cuidado, no lo dije la semana pasada, no desde la tribuna, ¿no es cierto?, desde la vereda del frente donde me levanto como un juez para ti, pecador, que no tienes esperanza, sino que como uno cercano que va a donde está y se acerca y le abraza. De la misma manera en que Cristo se hizo hombre y estuvo en medio nuestro y habitó con nosotros, se sentó en la mesa de los pecadores, allí estuvo el Señor. Y si el Señor llegó hasta allá, ¿por qué tú y yo no? ¿Sí? Para entregar el Evangelio de Cristo, que limpia, sana y transforma en el día de hoy. Verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. No tratamos de por detrás saber qué es lo que nosotros ganábamos. Por lo demás, para Pablo siempre fue una experiencia. Él era un hombre respetado, perdió todo lo que tenía. Su posición social, su posición económica, su posición intelectual en medio de la comunidad, su posición académica. Él era maestro. Para convertirse simplemente, pero qué mayor experiencia, en ministro, apóstol de Cristo. Y fíjate que lo nombra como un grado de aquellos que fueron, según nosotros creemos, ¿no es cierto?, enseñados directamente por Jesús. De aquellos misionados o comisionados, ¿no es cierto?, para llevar una función, una tarea particular y especial. No dice, no buscamos gloria de los hombres, ni siquiera de vosotros, le dice a los tesalonicenses, ni de otros tampoco, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ya él venía escuchando lo que estaba pasando en las otras iglesias en el Asia. Él, recuerda que te dije la semana pasada, estaba escribiendo, lo tiene en mente. Y dice, no, yo no he sido carga. Y no he dejado de entregar. Pablo, mira, Pablo le escribe, poco después de esto, le va a escribir a la iglesia de Éfeso, a los hermanos en Éfeso, en Hechos capítulo 18, 21, por allí. Y le escribe a los hermanos porque él baja hasta Troa después para volver a ir a Jerusalén a llevar las ofrendas. Y es re interesante cuando le escribe a los hermanos cuando le habla y le dice, todo el evangelio de Cristo que me ha sido dado, os protesto hoy, porque no he dejado de decir nada de lo que tenía que decirle respecto de Cristo. Todo lo que tenía que decir, se los he dicho. Pablo escribe con esta certeza de su función ministerial. Su motivación era agradar al Padre Celestial. Pero, y él entrega todo lo que tenía con tal de cumplir esto. Pablo, ¿no es cierto?, era un mensajero que agradaba a Dios por sobre todas las cosas. Y apela precisamente a los mismos tesalonicenses para decirles, les he entregado todo lo que tenía que entregarles. Amado, y le hace esta invitación a la iglesia y nos hace la invitación a nosotros. Que al examinar nuestra propia vida, ¿cuál es la motivación, ya, que nos involucra en la obra de Dios? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Qué motiva nuestro corazón para servir al Señor?
Si, si es agradar a los hombres, entonces lo que estamos haciendo es tratar de buscar nuestra propia gloria, para que nos vean, para que nos conozcan, para que seamos famosos, para que seamos considerados. Pero si es el agradar a Dios, no deben importarnos ni las pruebas, ni las aflicciones. La predicación del Evangelio en estas condiciones dará resultados eternos en la vida de hombres y mujeres transformados por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos a mirar ahora, a partir del versículo 7, la contraposición. Antes bien, fuimos, y ahí vamos a mirar la forma en que este corazón fue. Dice que él se presentó como padre, se presentó como madre. Usa esta figura muy cercana para poder explicar cómo es que él se presentó. Pero hasta aquí, amados hermanos, tenemos tres ideas centrales de la que fue la predicación del Evangelio de Cristo. Él predicó en el poder del Espíritu Santo, con gozo a pesar de las aflicciones, capítulo 1, y hoy día dice, con la motivación de servir a Dios, de agradar a Dios. Y eso implicó no predicar con palabras de vana doctrina, digámoslo así, ni con convicción o con atracciones sensuales, ni tampoco, ¿no es cierto?, con charlatanería que captara la atención de los incautos, sino que como un hombre, ¿no es cierto?, aprobado por Dios, que le fue encomendado el Evangelio de Cristo para entregarlo a todas las naciones. Tú y yo tenemos la misma oportunidad, amados hermanos, para actuar y para vivir de la misma manera. Pero requerimos lo que te acabo de decir, ser aprobados por Dios y tener certeza que este Evangelio fue puesto en nuestras manos para poder compartirlo. Sin doctrinas falsas que digan cosas lindas y nos olvidemos de las cosas verdaderas. Sin sensualidades ni coqueteríos con el mundo para tratar de caerles bien. Y sin charlatanerías, ¿sí? Sin charlatanerías que cautiven a los incautos, pero que dejen sus vidas sin Cristo y sin salvación. Este Evangelio que tenemos que entregarlo en el poder del Espíritu Santo, con gozo a pesar de las aflicciones. Pablo insiste en esto. Hubo aflicciones. ¿Y por qué insiste esto? Porque aparentemente hay algunos que, como le pasó al propio Marcos, ¿se acuerdan en el capítulo, en el primer viaje misionero? Marcos, cuando hubo problemas, cuando se cansó, cuando le dio pena y todo lo demás, aborta la misión, se va, no lo sigue acompañando. En el ministerio, si usted lee el libro de los Hechos o va leyendo las cartas de Pablo, muchas de ellas dicen, y entonces fue bueno, pero que se volvió al mundo, que nos abandonó, dice, porque la carga fue mucha. Y el Señor nos dice hoy día, no. Cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los días difíciles, no abandones. Sigue predicando el Evangelio. Sigue predicando, sigue cumpliendo tu misión. Ánimo, renueva tus fuerzas. El Señor está contigo. Amado mío, tienes el Evangelio de Cristo en tus manos. Mayor tesoro no puedes tener, pero es para compartirlo, no para esconderlo, ¿no es cierto? Sino que es para compartirlo con aquellos que hoy día, ¿no es cierto?, claman y necesitan del verdadero Evangelio, la verdadera esperanza para sus vidas y sus corazones. Quiera el Señor que nos encuentre, ¿no es cierto?, en una condición apropiada para predicar el Evangelio de Cristo, para ser instrumentos en sus manos, para que otros conozcan, que podamos predicar un Evangelio con una motivación correcta en el poder del Espíritu, con gozo en el Señor, aún en los tiempos difíciles, sin abandonar lo que ha sido puesto en nuestras manos, sino que como siervos aprobados por Cristo, ¿no es cierto?, nos podamos presentar delante de nuestra comunidad, a nuestro alrededor, con el Evangelio de Cristo,
para entregarlo para salvación, para que las vidas sean transformadas y puedan haber muchos otros que declaren que Jesucristo es el Señor. Tú y yo, como instrumentos útiles en las manos del Señor, para que otros proclamen la soberanía de Cristo en sus vidas. Un abrazo, linda semana para cada uno, que el Señor les bendiga, les anime y les renueve para continuar adelante en la predicación del Evangelio, tal como el Señor quiere que nosotros le prediquemos. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias una vez más al Señor por su palabra, por haber compartido este culto un domingo más a través de estos videos. Esperamos que el Señor les bendiga durante la semana, que haya sido de tremenda bendición y que pueda atesorar lo hoy día expuesto en su corazón. Y para despedirnos vamos a orar una vez más. Oremos, hermanos. Señor, venimos delante de ti, Señor, para poder darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder aprender un domingo más, un poco más de ti, Señor, de poder estar en contacto, Señor, con la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad, Señor, de adorarte libremente, Señor. Te pedimos, Señor, de que nos puedas cuidar, Señor, cuides acá las familias representadas, Señor, en esta congregación, Señor, de que nos puedas acompañar, Señor, en esta semana que se viene, Señor. Te pedimos, Señor, de que esta predicación no se quede sola acá, Señor, sino que podamos meditar en ella, Señor, se pueda quedar en nuestro corazón, Señor, podamos aprender verdaderamente, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos. Hermanos, antes de irnos queremos felicitar a nuestra hermana Estelita, que hoy día está de cumpleaños. Que el Señor la pueda bendecir junto a su esposo, que la pasen muy bien. Bendiciones, hermanas. Bendiciones. A Jesús seguiré, pongo